Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Cápsula Informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Hoy estaremos recapitulando algunas de las historias que resaltaron aquí en el condado este año 2015. Comenzamos con el Plan de Desarrollo Económico implementado por el Ejecutivo Ike Leggett. Este año, Leggett reestructuró las funciones del Departamento de Desarrollo Económico y hace poco resaltó el hecho de que su plan para el desarrollo del condado va a toda marcha. Entre las medidas, el Ejecutivo ha implementado un sistema para acelerar el proceso de aprobar permisos para los planes de construcción. Ha creado una Junta de Desarrollo Laboral para coordinar los programas educacionales que conllevan a empleos. Y el Departamento de Desarrollo Económico se convirtió en una junta privada que se encargará de atraer empresas nuevas a establecer sede en Montgomery. Este año también el Ejecutivo Ike Leggett firmó la ley que garantiza días adicionales de enfermedad a empleados en Montgomery. Esto para evitar que los empleados lleguen al trabajo cuando estén enfermos y que se queden en casa también para cuidar de un hijo enfermo en vez de enviarlo al colegio o a la guardería infantil. Rodeado de funcionarios, trabajadores que apoyan la enmienda y el propio ministro del Trabajo de los Estados Unidos, Tom Pérez, el Ejecutivo hizo historia no solo en Montgomery, pero también a nivel nacional. Para las pequeñas empresas, entonces hicimos una excepción y como tú sabes, estos son cada 30 horas que tú trabajas, te dan una hora y vas acumulando hasta 56 horas. En el caso de las pequeñas empresas, entonces el máximo que le pueden ofrecer son 4 días pagos y 3 días sin pago. O sea que son 7 días, pero solamente 4 pagos y eso es para beneficiar un poco también y entender el impacto de las pequeñas empresas, aquellas que tengan 5 o menos empleados. La enmienda amparará a unos 100,000 obreros en el condado, garantizándoles que pueden tener hasta 7 días de enfermedad con paga y también permite días libres para ir a la corte en casos de abuso doméstico. Esta ley entra en vigor en octubre del 2016. Leggett también firmó otros 6 proyectos de ley de importancia este año. La ley que provee preferencia a la hora de contratar como empleados a veteranos para las posiciones uniformadas de seguridad pública. Otra ley, paga equitativa para hombres y mujeres que estén empleados a través de contratos del condado. La tercera, seguro de salud o reembolso equitativo para empleados bajo contratos del condado. Otra, preferencia a empresas locales en el proceso de licitación. La quinta, incrementar la participación de las firmas minoritarias en la contratación con Montgomery. Y la sexta, demandar una licencia operacional de los establecimientos que ofrecen servicios de acupuntura y acupresión como medida para combatir el tráfico humano. Asegura que no tenemos disparidades entre el pagamiento recibido por mujeres y hombres. Es un problema grande, sobre todo el país, que hombres ganan más dinero que mujeres y esta legislación permite al gobierno del condado asegurar que todo pagamiento es igual y justo. Este año trajo algo de alivio para el transporte por parte del estado. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, le dio el visto bueno a la construcción de la línea púrpura del metro. La estación de 16 millas desde la estación de New Carlton en el condado de Prince George's hasta Bethesda en Montgomery estaba bajo estudio y consideración por parte del gobernador, quien se oponía al alto costo de $2.400 millones. Pero al final, Hogan anunció que el estado no contribuirá financieramente tanto como se esperaba, sino que los 2 condados tendrán que aportar más fondos para la construcción. El ejecutivo de Montgomery, Ike Leggett, dijo estimar que Montgomery tendrá que contribuir unos $40 millones. La línea púrpura del tren se espera conecte a los 2 condados y que impulse el desarrollo económico en la jurisdicción. Y este año también por primera vez en el condado de Montgomery se establecieron las cámaras de video. El jefe de la policía y otros 99 agentes del orden portaron cámaras de video en sus uniformes. Esto como parte de un programa piloto que se implementó para monitorear las interacciones entre los agentes
y los residentes. Desde el verano, los policías están utilizando las cámaras y se espera que para principios del 2016 se reciba un informe sobre los resultados de este programa piloto. Y este año también se regresó a El Salvador. Una delegación de 36 voluntarios viajó a El Salvador para darle seguimiento al hermanamiento de ciudades con el departamento de Morazán. El concejal George Leventhal encabezó un grupo que llevaron donaciones a colegios y al hospital regional. Parte de la visita incorporó la formalidad de reunirse con el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Estoy muy feliz que la comunidad respondió, especialmente los hospitales, quienes contribuyeron una camionada de equipamiento y materiales médicos y también en poco tiempo crecimos $11,000 que va a construir una sección neonatal nuevo para el hospital en San Francisco Gotera, que es la capital de Morazán. La delegación llevó donaciones médicas, 150 computadoras y efectivo en la cantidad de $11,000. En el 2011, el ejecutivo Ike Leggett había viajado a El Salvador y firmado el acuerdo de hermanamiento con el departamento de Morazán. Se estima que aquí en Montgomery residen unos 50,000 salvadoreños. Y este año se triplicó el número de becas otorgadas en la Gala Hispana del Ejecutivo. 77 estudiantes provenientes de diferentes partes del estado de Maryland recibieron una beca de $2,000 cada uno. Aquí el informe. El mes de la herencia hispana no solamente celebra cultura, sino también los logros académicos de los estudiantes hispanos. Y es aquí donde celebramos eso, en el Fillmore, con la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Estos que están acá en el día de hoy son la representación de que verdaderamente nuestros jóvenes latinos están haciendo un gran esfuerzo para superarse y ser un componente importante de este país. De Lima, Perú, vine hace 4 años. Mi papá está acá conmigo, mi mamá y mi hermana están en Perú. Esa es una bien difícil, la separación que estamos por el momento viviendo. Mi sueño en este momento es ser cardióloga, en el futuro quiero estudiar medicina y este premio significa mucho para mí porque me ayuda a pagar por los libros, por el costo de Montgomery College y bueno, eso es para mí un honor. Bueno, es una gran oportunidad para celebrar la cultura hispana, el mes de la herencia hispana, lo mejor de lo nuestro, nuestra juventud, la educación, el futuro de este condado, porque tú sabes de que este condado cada día es más y más latino y si vamos a tener un condado exitoso, tenemos que tener una juventud latina exitosa también. Cada estudiante recibió $2,000 de patrocinadores como el gobierno local, negocios de Maryland y Montgomery College. La doctora Pollard dijo que esta gala reconoce que la única manera de dar acceso a oportunidades y cambiar la vida de una familia es con la educación. También se galardonó al director ejecutivo de las universidades de Shady Grove, el Dr. Stuart Edelstein, como impulsor comunitario del año, a la consejera de ISO, Lulu Fetzer Muñoz, como educadora del año, y al director de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, León Rodríguez, como servidor público del año. Pero la foto que nadie se olvidará es la que el ejecutivo tomó para un candidato presidencial. El ejecutivo Leggett dijo que quería mandársela a Donald Trump para que él vea el contraste de lo que él dice y vea la diversidad de nuestra nación. Se trata de inclusión y esto es lo que celebramos en el condado de Montgomery. Sabemos que con el tiempo esta celebración se dará a cabo en todo el país, reconociendo las grandes contribuciones que los hispanos han hecho en nuestra historia. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. El 2015 fue dedicado en Montgomery como el año de los veteranos de guerra. Aquí residen más de 13,000 veteranos de la guerra de Vietnam. Bueno, se les rindió un tributo muy especial en las universidades de Shady Grove para honrar su valentía y sacrificio hace 40 años. Y este año trajo mucha controversia sobre las operaciones del Departamento de Control de Licor del Condado.
Después de varios meses de investigaciones y audiencias públicas, un comité adjunto del Consejo recomendó que se privatizara el Departamento de Licor. El Consejo también votó unánimemente a favor de una resolución que urja a la delegación de Montgomery en Annapolis y a la Asamblea General, al gobernador Larry Hogan también, el permitir la compra directa de vinos y cervezas a restaurantes de proveedores y distribuidores a través del país. Pero con todo y eso, el impacto de privatizar las ventas de licor tendría un impacto negativo de $30 millones en el presupuesto del condado. El ejecutivo Eichleger se opone a la privatización y este será un tema candente en el 2016. A nivel de las escuelas públicas de Montgomery, se tomó un paso más significativo, que fue el cambiar los horarios de entrada y salida de las escuelas para el próximo curso escolar. El Consejo de Educación ha votado 5-3 para cambiar los horarios de timbres, efectivo el próximo año escolar. Las escuelas secundarias y de enseñanza intermedia comenzarán 20 minutos más tarde. La escuela elemental comenzarán 10 minutos más tarde y tendrán su jornada escolar extendida por 10 minutos, utilizando este tiempo adicional solo para el almuerzo o receso. Los horarios escolares serán: escuela secundaria, 7:45 a.m. a 2:30 p.m. Escuela intermedia, 8:15 a.m. a 3 p.m. Escuela elemental primer nivel, 9 a.m. a 3:25 p.m. Escuela elemental segundo nivel, 9:25 a.m. a 3:50 p.m. Los miembros de la Junta Educativa recibieron comentarios de una variedad de padres y empleados. Cada uno tomó esa información, la consideró y votó teniendo en cuenta el mejor interés de cada estudiante. En respuesta a un esfuerzo integral para obtener comentarios de la comunidad, miles de miembros de la comunidad participaron. La Junta Educativa agradece bastante a la comunidad latina por haber prohibido sus comentarios, sus opiniones acerca de este tema. Dimos estas oportunidades en las reuniones comunitarias por medio de Univisión de darles saber a la comunidad cuáles fueron las cosas que estamos haciendo para que así ellos pudieran participar, sea en su idioma o de cualquier otra forma. Un gran logro este año fue la apertura de la biblioteca de Silver Spring. Miles de personas llegaron a la ceremonia oficial. El modernísimo edificio de 5 plantas y 65,000 pies cuadrados cuenta con accesorios de alta tecnología, salones para reuniones, centro para negocios y unos 90,000 libros. La biblioteca está localizada en la esquina de la avenida Fenton y la calle Wayne, en el corazón de Silver Spring. Básicamente, esta biblioteca representa para nuestra comunidad una energía nueva que tenemos aquí en el downtown, donde vienen personas del mundo entero para celebrar y hacer comunidad. Otra buena noticia fue la apertura del Silver Spring Transit Center. Después de 5 años bajo construcción, la estación de tránsito abrió puertas en el corazón de Silver Spring, donde unos 5,000 pasajeros de metro y Ride On pueden hacer la conexión entre trenes y autobuses a diario. La estructura de 3 plantas cuenta con un diseño moderno para el flujo de hasta 200 autobuses por hora. La nueva estación está localizada en la Colesville Road y tiene varias entradas para los usuarios. Y bueno, así llegamos al final de esta edición especial de Cápsula Informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. En nombre de todo nuestro equipo, le deseamos unas felices fiestas. Nosotros regresaremos en el 2016 para continuar con nuestra misión de traerles información sobre nuestro gobierno local. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde que si durante las celebraciones se toma una copita de más, puede llamar a este número para que le lleven a casa de gratis. No maneje bajo la influencia del alcohol. Felices fiestas y próspero Año Nuevo.